Buenos días, chicos. En esta ocasión vamos a volver a hablar sobre contexto, sobre emisor y receptor. Como objetivo tenemos analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos no literarios, orales, escritos y audiovisuales, considerando la influencia de los contextos socioculturales de enunciador y audiencia. ¿Ya? Para esto recordarles que el contexto de producción, bueno, en primera instancia sabemos que el contexto es como lugar, momento, ¿cierto?, en que se da cierta situación comunicativa. En este caso me interesa que recordemos el contexto de producción porque habla específicamente de una obra, ya sea literaria o no literaria. Ya, pero esta información es lo que nos permite identificar circunstancias o momentos que rodean la situación del texto, ¿sí? Y claramente nos ayudan a comprender por qué se dan cada una de estas acciones, por qué los personajes son así, ¿cierto? Porque en el fondo nos permite conocer el entorno del autor, el entorno con respecto a la historia, a la cultura, a la educación, toda su realidad por completo. Entonces, obviamente eso toma en cuenta una serie de variantes que, como pueden ver ahí, son la historia de vida del autor, es decir, su biografía, los movimientos literarios presentes, el tema que aborda el texto, ¿cierto? Los valores y cosmovisión, cómo entendía el mundo el autor de este texto, los hitos sociales que rodearon al autor, ¿cierto? La historia del momento en el cual el escritor decidió escribir este texto, ¿cierto? Entonces esto nos permite entender un poco más esto, ¿ya? Como ejemplo les puse este contexto histórico muy breve de Romeo y Julieta, que habla específicamente del por qué, ¿cierto?, se dan o actúan de esta forma los personajes. Aquí se muestra el aspecto social, en donde dice que se ve marcado de mucha riqueza, en donde la familia de los Montesquieu y Capuleto, ¿cierto?, son muy ricas, entonces tienen costumbres muy burguesas. Por eso yo siempre les digo que en verdad ellos tenían mucho respeto por la familia, por eso era que les complicaba tanto traicionar a su familia, a su apellido, ¿cierto?, a su linaje. Además, con respecto a lo político, era totalmente jerárquico, es decir, habían personas que valían, entre comillas, más que otras, porque el clasismo estaba muy marcado en esa época, había una gran jerarquía. ¿Sí? Entonces, como pueden ver ahí, se van nombrando como la pirámide, ¿cierto? Ahí primero están los nobles, luego vienen los burgueses, finalmente los campesinos y al último están los artesanos. Entonces eso también nos muestra varios rasgos de la obra que uno se puede preguntar por qué actúan de esta forma, por qué les es tan difícil simplemente abandonar a sus familias. Pero claro, si nos situamos en el contexto social, sabemos que para ellos el apellido era muy importante, por lo tanto romper con esa tradición naturalmente que era muy difícil para ellos. Por otra parte existe el contexto de recepción, que es todo lo que yo ya les nombré, pero en el caso de ustedes, en el caso del lector. ¿Sí? Esto es quien recibe el texto, por eso se llama contexto de recepción, es decir, quien lo recibe, ¿cierto? Entonces es todo, como les decía, lo que les nombré, es decir, tu biografía, los movimientos literarios que se dan ahora, los temas que en la actualidad aborda la literatura, los valores, la forma de entender el mundo actual, los hitos sociales que ocurren, ¿cierto?, en este presente y todo eso que en el fondo también les va a ayudar a entender el por qué ustedes reciben de cierta forma un texto, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de que, no sé, pues yo siempre les comento, una persona que ya se enamoró va a tener una comprensión más grande, ¿cierto?, del texto Romeo y Julieta, porque sabe lo que es sentir, ¿cierto?, estar enamorado. Una que no se haya enamorado, incluso podría pensar, ay, simplemente porque no se alejaron, ¿cierto? Por eso es tan importante también el contexto de recepción. ¿Ya? Y por último, decirles que yo siempre les digo que en verdad lo del texto, la comprensión textual es un diálogo, porque al final el texto aporta tanto como aportan ustedes. Ya, ahí obviamente el contexto de recepción tiene que ver únicamente con tu actualidad, ¿sí? Y como actividad este día tenemos, bueno, antes de comenzar la lectura, me interesa que revisen la biografía
de Cynthia Rimsky, que está en la página 194 de su texto, y luego leer el texto de ella. Es decir, primero vayan al contexto de producción y después pueden leer el texto que se llama Mi noche junto a una cala negra. ¿Sí? Ese texto lo pueden encontrar en la página 195 y las preguntas que tienen que contestar son solo las de la sección producción de la página 197. Así que eso, como siempre me la pueden enviar al correo webclass y cualquier cosa estamos en contacto. Que estén bien.